es Joe Owen del Ministerio de Respuestas en Génesis. Quizás si no nos conocen, somos un ministerio apologético. Eso quiere decir un ministerio que presenta una defensa de la fe cristiana. Y hemos pasado una semana muy linda en este país. Primero estuvimos en Medellín y luego llegando a Bogotá enseñamos en la Universidad del Bosque. Y luego ayer en la Universidad Nacional, de hecho tuvimos un foro tipo debate con 2 evolucionistas ahí. Y ahora estamos pasando por algunas iglesias. Nuestro ministerio tiene su sede principal en el área metropolitana de Cincinnati en los Estados Unidos. Y como pueden ver aquí, primeramente tenemos un museo. Este museo tiene lagos, ríos, puentes, 7 kilómetros de tirolesa afuera. Y adentro está lleno de exhibiciones, como pueden ver aquí. Dinosaurios, de hecho, tenemos dinosaurios fosilizados, huevos de dinosaurio fosilizado. Tenemos un insectario con miles de insectos reales que pueden ver todo el diseño de ellos, y hay seres robóticos, como tenemos unos robots ahí con pantallas que pueden tocar la pantalla donde quieren para hacerle una pregunta y el robot te responde, te da la respuesta. Librerías, tenemos un planetario. El planetario tiene programas en castellano y en inglés. La silla se reclina, es un domo grande de los cosmos. Un cine de 4D que son la creación y habla de los animales, los dinosaurios. Y luego 60 kilómetros al sur tenemos una réplica del Arca de Noé a tamaño real. Esa es la estructura de marco de madera más grande del mundo. Recibimos más de 1 millón de visitantes de todo el mundo cada año. Y adentro, afuera del arca, hay zoológicos también. Hay muchas actividades y también alrededor de 11 kilómetros de tirolesa. Y luego, adentro del arca está llena de exhibiciones. Como pueden ver aquí, varias plantas de exhibiciones que muestran la fidelidad de la palabra de Dios, respondiendo dudas sobre el diluvio. Y pues, esperamos un día que lleven un grupo de aquí a allá para darles el recorrido. Amén. Pues nuestro ministerio cada vez más queremos poder servir a la iglesia con dudas, con preguntas, para que haya más, la gente tenga menos problemas con la palabra de Dios, especialmente cuando van a la universidad. Y por ende Dios nos ha permitido ya tener presencia aquí en Colombia. Tenemos una oficina de Respuesta a Génesis en Bogotá. Y les quiero presentar al primer expositor de esta noche, quien es el director de Respuestas de Génesis Colombia. José Manuel Páez es ingeniero electrónico. Él ha estudiado en el seminario. Él tiene un largo plazo de estudios, pero es alguien que ama al Señor y él quiere servir para ayudar a la iglesia en su país a confiar en la palabra de Dios y responder dudas sobre la palabra de Dios. Les pido que le den bienvenidos a José. Gracias, es un gusto estar con ustedes esta tarde. Y bueno, quiero contarles que al final de esta jornada, en la última sección va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Es decir, que ustedes van a ser los que van a poner el tema según su interés. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que vayan escuchando la presentación mía de Joe, ustedes seguro tienen ya muchas preguntas sobre este tema de el Génesis, la evolución, la creación, la ciencia de la Biblia. Ustedes puedan ir haciendo sus preguntas. Va a haber aquí adelante, cuando termine mi presentación, un buzón donde ustedes pueden ir depositando sus preguntas. Y también en la mesa a la entrada de la iglesia también ahí va a haber otro buzón. Tengan en cuenta esto. Y quisiera hablarles y enseñarles las 7 Cs de la historia. Las 7 Cs de la historia es una forma como Respuestas en Génesis quiere ayudar a los cristianos a tener un marco de entendimiento bíblico de toda la historia, desde Génesis a Apocalipsis. Y quisiera que ustedes aprendieran conmigo lo siguiente. Lo primero la primera C de la historia es creación. ¿Puede decir usted conmigo creación? Génesis 1 habla de que Dios creó por el poder de su palabra.
Dios dijo y existió, Él mandó y fue hecho, y el Señor creó con propósito. De hecho, la creación, como se narra en Génesis 1, es una creación buena, que Él le va dando forma, la va llenando y la categoriza como una creación buena en gran manera. De hecho, cuando ustedes leen cómo el Señor pretendía que los animales y los seres humanos se alimentaran, la intención era que comieran solamente verduras y frutas. No sé si ustedes han fijado en esto. La creación original no incluía la idea de carnívoros, de muerte y depredación, y era buena en gran manera. Es decir, que Dios, al categorizarla de esta forma, reflejaba sus atributos, su esencia y su bondad. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día no vemos una creación perfecta. ¿Qué pasó? Algo tuvo que haber sucedido. ¿Qué cambió las cosas en la creación? Y aquí viene nuestra segunda C de la historia, que es corrupción. Diga conmigo corrupción. Y vamos a repasar. ¿La primera cuál era? Y la segunda, corrupción. En Génesis 3 vemos que el hombre abandona la palabra de Dios, desobedece y a causa de su pecado eso tiene como consecuencia la muerte. Dios le dijo a Adán que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día ciertamente moriría. Y eso sucedió a pesar de que Adán no murió físicamente, él murió espiritualmente con Dios y empezó un proceso de muerte que finalmente llevó a su muerte física. Y esa muerte no solamente afectó a Adán, sino que también pasa a todos los hombres, porque también todos hemos pecado, dice Romanos. Y saben que no solamente afectó a los seres humanos, sino que esas consecuencias del pecado afectaron a toda la creación. Dice Romanos 8 que toda la creación aún gime como con dolores de parto, esperando también para ser redimida de las consecuencias del pecado, hasta la última estrella del universo. Y eso por supuesto cambió los comportamientos y las relaciones en las cosas de este mundo. Empezamos a ver carnívoros, dolores de parto, cardos y espinos. El hombre tenía que sudar y esforzarse para poder tener el fruto de la tierra y iba a morir. Y no solamente eso, también ustedes ven que hay terremotos, hay tsunamis. La tierra, a pesar de que conserva muchas cosas de la evidencia de un creador y hay cosas que uno puede contemplar y maravillarse de la creación, también todavía tiene cosas o podemos ver cosas que no son tan agradables. Por ejemplo, cuando uno ve devorando un león o una cebra, pues eso es algo que no emana, digamos, como un buen sentimiento, ¿sí? Es algo que no es bueno, la muerte misma. Ahora, ¿qué sucede? Precisamente los descendientes de Adán y Eva empezaron a multiplicarse sobre la tierra y la maldad también. Dice Génesis 6 que la maldad era mucha sobre la tierra y el Señor determina juzgar la tierra a través de un diluvio global. Escoge a un hombre, Noé, que haya gracia ante los ojos de Dios, le da instrucciones para construir un arca y en el arca va Noé, sus 3 hijos, sus esposas y su esposa. Son 8 personas, humanos que se salvan del juicio de Dios junto con parejas de los diferentes tipos de animales terrestres y 7 de algunos. Ahora, ¿qué pasa? Los descendientes de Noé, aunque ahí me salté algo y es que no les dije cuál es la siguiente C, pero ustedes ya se dieron cuenta, ¿cierto? Catástrofe, que tiene que ver precisamente con el diluvio, un evento que fue cataclísmico y conmocionó toda la tierra, que fue global. Repasemos, creación, diga conmigo creación, corrupción y catástrofe. Fíjense que vamos en orden cronológico por el Génesis. Génesis 1, Génesis 3, Génesis 6, 8 y 9. ¿Y qué pasó? Cuando salieron del arca, los descendientes de Noé, el Señor hace un pacto con ellos y les ordena multiplicarse y llenar la tierra. Pero el hombre de nuevo abandona la palabra de Dios, la instrucción del Señor, y ¿saben qué hacen? En lugar de esparcirse por la tierra, se quedan todos juntos en un lugar. Y quieren hacerse un nombre no para Dios ni para glorificar a Dios como Él les había mandado que llenaran la tierra, sino para sí mismos. Y construyeron una torre, la torre de Babel. Pero el Señor descendió y confundió sus lenguas. Y por eso nuestra siguiente C de la historia, adivinen cómo se llama. Confusión, muy bien. Porque al dejarse de entender, tuvieron que ser dispersados
porque no se entendían. Entonces se dispersaron por la tierra, se aislaron grupos de personas y por esa es la razón que hoy tenemos diferentes grupos de personas, a pesar de que todos somos descendientes de Adán y Eva y de los hijos de Noé. Hoy en día en Colombia ya no vemos tanto las diferencias porque todos somos como mestizos, estamos mezclados. Pero antes de que ocurriera la colonización, había características muy marcadas en los africanos, los europeos. Había un ordenamiento, digamos, geográfico también de los diferentes grupos de personas, pero todos pertenecen a la misma raza humana. De hecho, la Biblia siempre lo dijo, precisamente por Adán, por Noé, por la Torre de Babel, y Pablo habla de que todo el linaje de los hombres viene de una sola raza, una sola sangre. De una sangre hizo todo el linaje de los hombres, dice Pablo. Sin embargo, la ciencia, ¿saben qué decía? Que había razas superiores, razas inferiores, basados en sus modelos de evolución. Pero la Biblia siempre dijo que había una sola raza. Pero ¿saben que en el 2003 el proyecto Genoma Humano declaró que hay una sola raza? Cuando pudieron ver la genética del ser humano, que todos somos una sola raza, lo que la Biblia siempre dijo. Seguimos avanzando en la historia y estas tribus, lenguas y naciones que están por toda la tierra siguen teniendo el problema del pecado. Y el Señor había prometido una simiente que vendría a través, finalmente, en Cristo. Jesús era el Redentor prometido y no solamente Él fue hombre, sino que Él fue Dios mismo quien se encarnó. El Creador se hizo criatura y se introdujo en la creación y por eso estamos en nuestra quinta sede de la historia, que es Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan. Repasemos hasta ahí. Primera, creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo. Pero ¿saben qué? Jesús nació de una virgen. A pesar de que se hizo hombre, Él no vivió una vida con pecado, sino que vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Y Jesús fue a la cruz. Y en la cruz tomó el castigo, no por su pecado, sino por el nuestro. El justo muriendo por los injustos. Como Isaías lo relata en el Antiguo Testamento, ese siervo de Dios, el Mesías, sería quebrantado bajo la misma ira de Dios y recibiría el castigo que nosotros merecemos, ofreciendo la paga perfecta por nuestro pecado. Y por eso solamente a través de Él podemos tener salvación. Y Jesús no solamente murió, sino que Él resucitó. Tenemos un Redentor resucitado, ¿cierto? Ascendió a los cielos, pero ahora venimos a la final de nuestro recorrido por la historia, al presente. Todavía no se ha llegado a la consumación de todas las cosas. Estamos en ese periodo y ¿saben qué sí esperamos? Que el Señor regrese. Esperamos una consumación que es nuestra última sede de la historia. Esperamos que el Señor regrese para establecer su reino en esta tierra y también, dice la Biblia y habla el Apocalipsis, de que restaurará todas las cosas. Habla del Apocalipsis de un nuevo cielo y una nueva tierra. Un estado en donde no habrá llanto, dolor, sufrimiento, en donde ya no habrá muerte. Precisamente Dios está reconciliando en Cristo todas las cosas. Aquellos que tienen fe en Él para salvación, pero también es una realidad el juicio de Dios para condenación de todo aquel que ha rechazado a Cristo. Está bajo condenación. Y así como en los tiempos de Noé, el juicio de Dios fue real, y usted ahorita vamos a ver evidencias detalladas de esto. El juicio postrero, venidero, también es real. A Dios hay que tomarlo en serio. Y lo interesante es que a pesar de que somos culpables y de que merecemos nuestra condenación a causa de nuestras propias acciones, Dios está proveyendo un medio de salvación. En la época del diluvio, ¿saben cuál era? Fue un arca. Y esa arca tenía también un significado en Cristo. Tenía una puerta, una sola puerta. Y los que entraran por esa puerta fueron salvos del juicio de Dios. ¿Y saben qué? La salvación también se ofrece a través de un medio, un único medio que es Cristo. La puerta, Él dijo: yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es un panorama de la historia que cuando ustedes van al Museo de la Creación, de hecho el recorrido del museo transcurre por las 7 sedes de la historia. ¿La recuerdan? Vamos a hacer un examen.
¿Listo? ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la siguiente? Cristo. Esto es muy importante porque la Biblia no llegó simplemente en el Nuevo Testamento, sino que Dios se ha revelado y nos ha mostrado desde el principio hasta el final. ¿Cómo entender? Y esto es lo que podemos llamar una cosmovisión bíblica, o sea, cómo tú entiendes todo un marco de la Biblia. Sin embargo, ¿saben qué? El cristianismo y precisamente esa cosmovisión y la autoridad de la Biblia está bajo ataque desde tiempos antiguos y sigue hoy en día. Y quisiera que escucharan, voy a leer 2 Corintios 11:3. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver ahí las pantallas, o mejor me escuchan. Intenten seguirme, dice el apóstol Pablo a los Corintios: pero me temo, no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa es una advertencia de Pablo para la iglesia, no solamente la iglesia de Corinto, para nosotros. Y para no ser presas de este engaño, tenemos que ver cómo fue engañada Eva. Y esto empieza en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 3. Bueno, en Génesis capítulo 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Con que Dios os ha dicho? Y esta es un cuestionamiento a la palabra de Dios, y el enemigo utiliza precisamente estas formas de atacar, no negando directamente la palabra de Dios, sino poniéndola en duda. ¿Con que Dios dijo? Ténganlo en cuenta. Y la mujer empieza una conversación con la serpiente, pero ¿en qué avanza? En que la segunda fase de ataque del enemigo es Satanás, es decirle que denme un momento. No, creo que voy demasiado adelante. Es que estamos, ya. Aquí estamos, listos. Entonces, la primera fase del ataque es: ¿realmente Dios dijo? Poner en duda la palabra de Dios. Y lo segundo es: sí dijo, pero no fue su intención. De hecho, le dice: no, si no sabe Dios que el día que coman de él serán como Dios, serán abiertos sus ojos. Realmente, aquí vemos las dos fases del ataque, y la iglesia ha tenido que lidiar con esto durante toda su historia. De hecho, en la época del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en algunas de sus cartas está escribiendo contra una falsa doctrina, una herejía que se basaba en la filosofía que llega desde esa época. Inicialmente el evangelio se empezó a esparcir entre el imperio romano, tenían un trasfondo griego, ellos creían en el dualismo o el gnosticismo y creían que la materia era inherentemente mala, lo espiritual era inherentemente bueno y no podían mezclarse, no debía haber ningún vínculo entre esos. Eso los llevaba a la conclusión de que Cristo, el Dios hecho hombre, no hubiera podido encarnarse. O sea, ellos negaban la encarnación de Cristo. ¿Cómo puede ser que Dios se haya hecho carne? Eso era filosóficamente imposible para ellos y se dio para una herejía. Y la iglesia tuvo que tratar con esto. ¿Cuál se estaba bajo ataque en este caso? La encarnación de Cristo. Cristo era la que estaba bajo ataque. Ahora avanzó el tiempo y tenemos otra situación bien conocida, que es el tiempo de la Reforma Protestante. Ustedes recuerdan a Martín Lutero, las 95 tesis, y en este momento estaba siendo atacada la cruz, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación y somos salvos por gracia, pero en este tiempo tú tenías que aportar algo, tenías que pagar, o bien sea con dinero o con tus obras. Y esto también fue una batalla que en su momento la iglesia tuvo que librar. Y déjenme decirles algo: hoy en día, como iglesia, debemos estar atentos para que nuestros sentidos no estén extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay muchas batallas que libramos, espiritualmente hablando, sin número, pero quisiera mostrarles, hacerles caer en cuenta que hoy en día
el mundo en que vivimos, que es un mundo secular, es un mundo que rechaza a Dios y que en general, digamos que deja las cosas de la fe para la iglesia, ¿sabes qué dice? Si tú quieres hablar de tu fe, de Cristo, de tu salvación, o así sea que no creas nada, eso es tu problema y hazlo en la iglesia. Y nadie te dice nada, tú crees lo que quieras, yo creo lo que quiero. Esa es la filosofía que reina en este mundo. Sin embargo, cuando se trata de las primeras 4 Cs de la historia, eso es mitología, dicen dice la corriente de este mundo. Eso es cuestión de simplemente tu fe, pero no hablemos de que eso realmente sea algo real, es un mito. Eso dicen, y saben que este mundo ha adoctrinado muy bien a nuestras generaciones con esta idea de que los relatos de Génesis en sus primeros capítulos, las primeras 4 Cs de la historia, realmente no son históricos ni verídicos. ¿Cómo lo hacen? A través de la idea de la evolución. La idea que se vende de muchas formas. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver en la pantalla, pero aquí hay una foto de un niño vestido de dinosaurio. Este niño es aficionado a los dinosaurios, es un amigo de mis hijas. Y él tiene todo su cuarto lleno de stickers de dinosaurios, se disfraza como dinosaurio, camina como dinosaurio, grita como dinosaurio y tiene juguetes de dinosaurios. Y los dinosaurios son fascinantes para nosotros como adultos también y para los niños, por supuesto. Pero ¿saben qué idea siempre está unida a la idea de los dinosaurios? La idea de la evolución y millones de años. Hace miles de millones de años en una tierra, o que los dinosaurios se convirtieron en aves. Hay siempre ese adoctrinamiento a través de los medios, a través del entretenimiento siquiera. ¿Ustedes han visto esta película? ¿Cierto? Ahí muestran como si el dinosaurio fuera más inteligente que el muchacho. Y él camina en 4 patas, como si fuera casi un hombre simio. Es lo que quieren vender la idea en esto. Y están empezando a adoctrinar nuestras mentes con esto. Miren, por ejemplo, este otro. Los Cruz, ¿ustedes han visto la película? La abuela de los Cruz tiene cola, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Tiene una forma transicional, como es la más vieja de la familia, pues es la que todavía le queda un rasgo de su antepasado, ¿cierto? Es la idea que quieren vender, fíjense en eso, fíjense cómo funciona y cómo el enemigo está utilizando esto. Dice, yo no me meto con tu fe, pero te está prácticamente atacando los primeros 4 Cs de la historia. Y yéndonos todavía más profesionalmente para los adultos, la serie de Cosmos en National Geographic, muy famosa también y prácticamente muestra toda esta cosmovisión como si fuera la mera y la pura verdad, ¿cierto? Y eso, por supuesto, que afecta a muchos de nuestras personas en la iglesia, afecta a nuestra propia fe. Estoy seguro que muchos de los que están acá quizás han tenido luchas en cuanto a su propia fe, o han visto luchas en sus familiares, o en sus hijos, en sus hermanos. Esto es una realidad, y es un ataque del enemigo en esta época. Sin embargo, ¿saben qué? Cuando a Jesús se le preguntó sobre el matrimonio, el divorcio, mejor dicho, Jesús mismo refirió a Génesis 1 y a Génesis 2 para responder al respecto del matrimonio. Cuando Él responde, Él entiende este evento de que los creó varón y hembra como un evento literal, como algo que realmente existió. Si Jesús lo trata así, nosotros también deberíamos tratarlo así, no como una mitología. De hecho, Jesús no inventó, y Él, que es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, no inventó una nueva postulado sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sino se refirió a Génesis. Por esta razón, encontramos que en Génesis hay un fundamento importante para nuestra fe, para nuestra doctrina. El matrimonio es un ejemplo, pero también cada doctrina bíblica tiene su fundamento en Génesis directa o indirectamente. Por ejemplo, piensen en lo siguiente: ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué necesitamos un postrer Adán? Precisamente porque hubo un primero que pecó. ¿Por qué necesitamos nuevos cielos y nueva tierra? ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? ¿Por qué usamos ropa? Y realmente el Evangelio está cimentado en Génesis. Ahora vamos a pasar un poco a un área un poco más técnica y vamos a empezar a hablar un poco de ciencia. Y es importante porque para poder entender cómo se está librando a cabo esta batalla en nuestras mentes y en este mundo, tenemos que entender la naturaleza de la ciencia. Y la ciencia tiene dos
ramas o dos caras de la moneda. Una es la ciencia observacional o ciencia operacional, que trata con el presente y con hacer experimentos y observaciones repetibles. Y a través de la ciencia observacional, pues es que los científicos crean tecnología, hacen celulares, uno puede viajar en avión, han enviado gente a la luna. Y la ciencia observacional funciona y estamos de acuerdo con la ciencia observacional, pero la ciencia observacional no puede tratar directamente con el asunto de origen, o sea, precisamente del origen del universo, de la vida. No podemos aplicar directamente las observaciones a esos eventos. ¿Saben por qué? Porque ya pasaron. No se puede repetir la creación, no se puede repetir la formación del universo, ni del sol, ni de la tierra, ni de la vida. Eso está fuera de los límites de la ciencia observacional. Sin embargo, ¿saben qué dicen? ¿Qué dicen los escépticos? Dicen, ustedes los cristianos son hipócritas porque usan la ciencia, pero no quieren aceptar la evolución, no quieren aceptar ciertas partes de la ciencia, porque usan celulares, van al médico, consumen tecnología, etcétera. Pero no se dan cuenta que estamos hablando de otro tipo de ciencia, la ciencia histórica, que tiene que ver con los eventos del pasado. Cuando uno se refiere a los eventos del pasado, necesita guiarse por la información de algún testigo ocular, es decir, de alguna persona que dejó documentado para nosotros, y si confiamos en él, podemos deducir y podemos entender cómo sucedió el pasado. Ahora apliquemos esto para un ejemplo práctico. La Torre Eiffel, ¿cierto? Vamos a aplicar lo que sabemos de la Torre Eiffel, por conocimiento y por cultura, por historia, por registro. Sabemos que la construyó o la diseñó Gustave Eiffel en 1900 como entrada a la Exposición Universal en París, que la han visitado millones de personas en todos estos años. Esos son datos que conocemos, pero si aplicáramos solamente la ciencia observacional en el presente, y ustedes van a París y se paran allá en la Torre Eiffel y la miden, hacen cálculos, pueden medir su altura, pueden compararla con las demás estructuras de París, pero no pueden saber la otra información. ¿Cómo pueden saber solamente observando la torre quién la construyó? ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo pueden saber que se construyó con ese propósito como entrada a la Exposición Universal de Arte? Entonces hay ciertas cosas que están fuera del ámbito de la ciencia observacional y que tienen que consultarse en registros históricos. Ahora, ¿qué pasa? Los científicos precisamente nos quieren hacer creer la idea de que son tan inteligentes, de que tenemos que aceptar todo lo que nos digan. Y si no estamos preparados, vamos a caer en el engaño, aún de que quieran imponer sus filosofías a nuestra vida. Entonces mira lo que dice por acá: aquí soy tan inteligente y estas capas de rocas y mira toda la evolución y todas las investigaciones que hemos hecho, y todo esto tiene millones de años, entonces debes prácticamente que aceptarlo. Y no tienen que ser así. No tienen que ser así. Porque ahí hay involucrada una filosofía. Es decir, él está poniéndole una interpretación a esas rocas. Él realmente no pudo observar que tenga millones de años. Está interpretando eso. Y esto es importante porque nadie es neutral. Ni nosotros somos neutrales, ni ellos son neutrales. Ellos quieren hacernos creer que sí son neutrales, pero no lo son. Cada cual tiene un punto de partida, cada cual tiene una cosmovisión a través de la cual interpreta el mundo. Y ahí se muestran a dos hombres con gafas. ¿Sí los alcanzan a ver? Uno que tiene su punto de partida en la palabra de Dios y otro su punto de partida en la palabra del hombre. Ambos están viendo hacia la misma evidencia. Tenemos en el presente las mismas capas de roca, los mismos animales, los mismos fósiles, el mismo ADN, la misma tierra, el mismo universo, pero uno lo está viendo a través de su cosmovisión, a través de la palabra de Dios y de la cosmovisión que les acabo de ver, y podemos entender todo esto. De hecho, yo los estoy viendo a ustedes azules en este momento, pero ustedes no están azules. Es porque mis gafas me hacen ver los azules. Fíjese cómo una cosmovisión te determina cómo ves las cosas. Ahora, si me pongo las gafas cafés, ustedes no son cafés, pero saben que los veo cafés. Entonces, ese es el poder de una cosmovisión, de un punto de partida. Y el punto de partida de los ateos, de la ciencia secular,
se llama naturalismo. ¿Puede repetir conmigo naturalismo? El naturalismo no es la intención de estudiar la naturaleza. Digamos, una niña esta mañana me preguntaba, pues es que yo quiero, me gusta la naturaleza, entonces no puedo ser naturalista. Yo le dije, sí, claro, o sea, tú puedes estudiar la naturaleza, pero me refiero con naturalismo, que es una filosofía que está como punto de partida de esta cosmovisión. También se conoce como ateísmo, es decir, descartas todo lo que es espiritual y se rige por dos leyes. ¿Puede leer conmigo ahí? La primera, la naturaleza o la materia es todo lo que existe. Es decir, no hay lugar para nada espiritual, nada sobrenatural, solamente materia. Y lo segundo es que todo puede, y de hecho, ¿qué dice ahí? Debe explicarse por el paso del tiempo, la casualidad y las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Basado en ese punto de partida, en esa filosofía, entonces viene una teoría de evolución que no solamente implica la evolución de un antepasado simiesco a los seres humanos, que es como uno quizá lo relaciona, sino que esa evolución es como los ogros, como Shrek. ¿Ustedes recuerdan cómo era Shrek? ¿Cómo? ¿Era verde? No, pero ¿qué tenía? Los ogros son como las cebollas. ¿Por qué? Porque tienen capas. La evolución también es como las cebollas, tienen capas. La primera capa se llama evolución cósmica, que tiene que ver con el origen del universo, implicando un universo que empezó hace 13.8 mil millones de años según esa teoría, y que se dio formación a través de una expansión que dio lugar después a la formación de la Tierra hace 4.5 mil millones de años, y esa Tierra en procesos de evolución geológica. Aquí se dio origen a la vida, la evolución biológica. Entonces la evolución como teoría de origen implica esas tres capas: evolución cósmica, evolución geológica y evolución biológica. De hecho, en la evolución biológica se tiene la idea de que todas las formas de vida que conocemos hoy en día, incluyendo las plantas, los animales, los seres humanos, todo lo que tenga vida tiene un antepasado en común, según esta teoría. Es decir, no solamente tendríamos un antepasado en común, según ellos, con los simios, sino tendríamos un antepasado en común también con un árbol, con una banana. De hecho, el jugo que te tomaste esta mañana de manzana fue una prima exprimida, una manzana. Es una caníbal o un caníbal. Realmente la cosmovisión naturalista ni siquiera legitimaría a alguien que fuera vegetariano, porque también te estás comiendo un pariente en algún punto, ¿sí? Bueno, ahora con esta cosmovisión y con estos lentes, ¿saben qué se nos dice? Oye, pero es que la ciencia dice que esto no puede ser posible. ¿Cómo es posible que ustedes crean en nacimiento virginal? ¿Cómo es posible que ustedes crean en la resurrección de los muertos? Que el agua fue convertida en vino, que Jesús resucitó. ¿Cómo pueden creer eso? ¿Y saben como cristianos qué decimos? Pues lo creemos por fe, o sea, lo creemos porque la Biblia nos lo dice. No necesitamos que la ciencia valide esto. No es un asunto de naturalismo. Y estamos de acuerdo, está muy bien. Sin embargo, cuando se trata de la evolución de millones de años o la idea del diluvio global, muchos cristianos corresponden y dicen sí, puede ser que sí haya Dios usado la evolución, puede ser que sí haya habido millones de años, puede ser que tengas razón en eso. Ahora, si comparamos las escalas de tiempo de la Biblia, según la Biblia, siguiendo las genealogías, la Tierra tendría alrededor de 6.000 años desde la creación, si uno sigue las genealogías de Génesis, versus un universo y una Tierra de miles de millones de años. Eso es una comparación exorbitante. Y eso hace que nosotros casi que nos hayamos quedado atrincherados y hayamos aceptado muchas veces estas ideas o hayamos descuidado la importancia que tienen porque están socavando los fundamentos de nuestra fe. Ahora, este tema de la creación en 6 días o de una tierra, una creación reciente versus una creación hace un tiempo largo, no es un asunto de salvación. De hecho, Romanos
no dice, Romanos 10:9 no dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que creó en 6 días literales serás salvo. No, dice que nuestra salvación depende completamente de Cristo. Sin embargo, sí es un asunto importante. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Y por qué tenemos que identificar el engaño? Porque como cristianos hemos adoptado esa idea e intentado reinterpretar la Biblia en los tiempos de la tierra, del universo y de la vida. Un intento de eso es la teoría de la brecha, que pone millones de años entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 con una era de hombres preadámicos y de una era de dinosaurios. Esas son teorías que se dieron como resultado de las ideas del secularismo, del naturalismo, que los cristianos intentaron insertar en la Biblia recientemente. O sea, esto no es un problema de hace muchos años, de hace muchos siglos, sino es reciente, a causa precisamente del naturalismo. Otra es la teoría de el día-era. Cada día de la creación es una era de creación o de tiempo en que Dios ha venido creando, la creación progresiva o aún la evolución teísta. Algunos dicen que Dios usó la evolución y se asemeja a los 6 días. En todo caso, lo que quiero que vean acá es que la idea de millones de años no es una idea que esté en el texto de la Biblia, sino que es una idea externa que se ha venido a insertar recientemente en nuestra interpretación como cristianos, y eso es un grave error. Eso se llama eisegesis. Por lo contrario, la exégesis es mirar exactamente lo que el texto dice y el significado que el texto tiene y dejar que sea el texto el que nos hable el significado que tiene. Ahora, sí, decimos, bueno, esto no importa, contarle que tú creas en Cristo y no afecte tu fe, no interesa, pero ¿saben qué pasa? Si tú empiezas a hacer concesiones con estos temas, vas a ir finalmente, o va a ir nuestra siguiente generación un paso más allá. Por ejemplo, piensen en lo que pasó en Inglaterra. El cristianismo protestante se originó en Europa, ¿cierto? Y los misioneros vinieron de allá. Pero ¿qué pasa? Hoy en día en Europa no hay casi ningún creyente. Las iglesias se convirtieron en museos. ¿Qué pasó? ¿Y saben cuándo empezaron a cambiar las cosas? Precisamente cuando se popularizó la idea de millones de años por los geólogos. Entonces los cristianos dijeron, bueno, la ciencia lo dice, entonces podemos agregarlo a la Biblia. Luego, en esa misma época, Darwin postuló su teoría de la evolución y los cristianos dijeron, bueno, si los científicos lo dicen, pues podemos también empezar a reinterpretar el Génesis. Y después vino el Big Bang también, posterior, pero en esa época todo se juntó y también dijeron, podemos decir que Dios lo hizo. Pero el punto ahí, ¿saben cuál es? Cuando desbloqueamos esa cerradura, cuando empezamos a abrir esa puerta, la siguiente generación la va a abrir cada vez más y finalmente van a salir hacia el liberalismo o finalmente al ateísmo, como pasó en Europa. Entonces, queremos que ustedes sean conscientes de la realidad de esta situación y podamos estar atentos para no ser engañados por estas artimañas de esta época y entender los tiempos en que vivimos. ¿Por qué deberían un joven creer en el Evangelio si no se puede creer lo que la Biblia dice al principio? Eso sería hipocresía. ¿Por qué si aceptar una parte y la otra no? Ahora, la Biblia sí está bajo ataque por todas estas ideas, pero los cristianos hemos sido un poco inocentes y simplemente decimos, confía en Jesús. Sí, eso no importa. Pero el problema es que estamos divorciando a Cristo de su palabra. Y eso es un grave error. Y ahora, como nos respecta a nosotros como iglesia enseñar precisamente la Biblia, lamentablemente hemos enseñado las doctrinas y hemos enseñado las historias de la Biblia como si fueran cuentos de hadas, como historias bíblicas. Y muchas veces hemos cometido el error de enseñarlas como historias aisladas, como una historia por acá, otra historia por acá, y nuestros niños quizás no logran entender la conexión de todo eso en la cosmovisión bíblica. Aún uno mismo también a veces se confunde, oye, esto fue antes, esto fue después, esto cuándo vino. Precisamente necesitamos entender que eso es un relato histórico que tiene un comienzo y tiene un final y también un orden de las cosas. ¿Y qué pasa? Cuando se trata de geología, la biología, astronomía, antropología, arqueología, ¿saben qué ha pasado? Esos temas se los hemos dejado exclusivamente a
las escuelas, a los colegios y a las universidades, en donde supuestamente allí sí se enseña la historia real. Fíjense en ese diagrama que es muy importante. Como que si se permite que se cree esa dicotomía, esa separación entre, aquí te enseñan historias bíblicas, cuentos de hadas, y aquí si vienes a escuchar la historia real del mundo, fíjese lo que está sembrando en la mente. Por eso la iglesia necesita enseñar estos temas, necesita prepararse en estos temas y así como lo dice 1 Pedro 3:15, hay un mandato de Dios para presentar defensa y razón de la esperanza que hay en nosotros a todo el que nos la demande. Eso se llama apología y precisamente Respuestas en Génesis hace esto. Ahora quisiera mostrarles algunos ejemplos de cómo podemos empezar a hacer apología en estos temas. Y vamos a entrar un poquito a la sede de la historia, que es catástrofe, ¿sí? ¿Pueden ver la imagen que está en la pantalla? Esa es un arca de Noé de cuentos de hadas. Pero lamentablemente esta es la imagen del arca que hay en nuestras Biblias de nuestros niños, que hay en las escuelas dominicales, y a pesar de que es bonita, es hermosa, como que despierta cierta sensación de ¡ay, qué linda! Realmente es falsa porque está transmitiendo la idea de un cuento de hadas, así como Caperucita Roja para tu hijo, como Hansel y Gretel o cualquier otra cosa. Miren las proporciones que tienen los animales respecto de ese barco. Se va a hundir. ¿Cómo podría Noé llevar los animales en ese barco con esas proporciones? Parece más bien un balneario con sobrecupo. Diría que el único que está consciente de la situación es el elefante del lado izquierdo. Los demás están ignorantes de que ese barco se va a hundir. Bueno, ahora lo interesante es que la Biblia enseña y nos describe el arca en sus medidas como un barco real, no como un barco de cuentos de hadas, con proporciones reales de una nave que podría sobrevivir a un diluvio, con el tamaño que necesitaba tener para hacer lo que Dios dijo que necesitaba hacer. De hecho, haciendo una similitud, una analogía en la capacidad del arca de Noé, sería equivalente a 450 tractomulas. De hecho, ustedes si piensan en un circo, los circos utilizan 1 o 2 tractomulas para llevar toda su indumentaria y hasta animales y personas. El arca realmente tenía el tamaño y la capacidad porque era un evento real, no era un cuento de hadas, ni un mito. Ahora, una pregunta que siempre hacen los escépticos y a uno mismo se cuestiona, primero, si pensábamos que el barco era algo pequeño, pues estábamos mal, empezamos mal. Pero ahora, oye, ¿cómo pudo Noé llevar entonces toda la cantidad de especies que hay en el mundo? Eso es imposible, eso es un mito. Pues no, fíjense en esto, 2.2 millones de especies registradas que son conocidas hoy en día por la ciencia. Se estima que hay 9 millones en total, muchas de ellas desconocidas, no se han documentado. Ahora, vamos a empezar a depurar. Los invertebrados o los insectos específicamente no tendrían por qué haber ido dentro del arca. Dentro del arca iban los animales que tenían aliento en sus narices. Los insectos no tienen ese tipo de respiración y podrían sobrevivir, de hecho, afuera del arca entre los escombros. De hecho, muchos de los insectos viven en pantanos y en bosques inundados. Entonces, bueno, descartando estos, vamos bajando la cuenta. Obviamente los peces, si uno quisiera salvarlos, es mejor dejarlos en el agua, ¿cierto? También vamos a descartar una cantidad porque muchas de las especies conocidas son peces. Nos quedaríamos entonces con reptiles, anfibios y mamíferos como con 30,000. Multiplicado por 2 da 60,000 animales. A pesar de que es mucho menos, todavía sigue siendo un número grande. Ahora piensa en lo siguiente. Cuando en la Biblia aparece la palabra especie, ahí aparece en el hebreo original, una palabra hebrea que es la palabra min. ¿Puede decir conmigo min? Min. Esa palabra hebrea min, a pesar de que fue traducida como especie, en su momento la traducción reflejaba el mismo significado original, pero recientemente los científicos han definido el significado de especie en un orden de clasificación mucho más particular. Entonces, si tú intentas aplicarle el significado actual de la palabra especie a la traducción, pues vas a encontrarte en una encrucijada, realmente no es justo con el texto. Sin embargo, si utilizas el significado de la palabra min, esta tiene que ver no con el orden de especie bien particular, como por ejemplo el caso inferior, sino a nivel de familia. Es decir, min tiene una connotación a ese nivel. Es decir, que
Noé no tenía que llevar dentro del arca a una pareja de cada uno de esos tipos de animal. O sea, no tenía que llevar una pareja de zorro, el zorro rojo, ni una pareja de zorro ártico, ni una pareja de perros, sino que Noé solamente necesitaba llevar una pareja representativa de esa familia, de esa de ese tipo, ¿sí? No voy a volver a usar la palabra especie precisamente para que podamos ir entendiendo cómo es que el texto lo está diciendo. Y eso tiene completo sentido, porque esa pareja, de hecho, hablando de los perros, de esa pareja que habría en el arca, vendría toda la variedad de tipos, de especies de perros o de caninos que existen hoy en día, entre los dingos, los zorros, los lobos, los perros domésticos. De hecho, la genética mismo coincide en que todos los perros actuales tienen una ascendencia en los lobos. O sea, el lobo tiene toda la variabilidad genética para producir variedad dentro de ese mismo tipo, pero diferentes especies. Entonces, teniendo en cuenta eso, también podemos aplicar al ejemplo para los equinos o equido, que es otro tipo creado. Ahí están las cebras, ahí están los burros y los caballos. O sea, Noé no necesitaba llevar una pareja de cada uno de esos. O sea, no necesitaba una pareja de cebras, una pareja de burros, una pareja de caballos, sino necesitó llevar en el arca una pareja representativa de ese tipo. ¿Sí me siguen? Y esa pareja seguramente habría de lucir un poco como una combinación de todos ellos para tener la variabilidad genética para producir todas las especies conocidas hoy, y así sucesivamente. Si aplicamos este concepto de min, nos quedamos que realmente en el arca se necesitaban solamente llevar 7,000 animales, contando ya los que eran 7 de algunos, porque Dios le dijo a Noé que llevara unas parejas de los animales y de los animales impuros y de los animales limpios 7 de algunos. Entonces, incluyendo esto, eso es suficiente espacio. De hecho, en el Ark Encounter, Respuestas en Génesis, las consideraciones que ellos tienen es que con esa cantidad de animales solamente se habría necesitado 1/3 del tamaño del arca. Hay suficiente espacio en el arca, no es ningún cuento de hadas. Y fíjense que si tenemos una fe informada y entendemos el relato bíblico, no tenemos que hacer ninguna concesión, ni tenemos que escondernos. Podemos entender un diluvio global, podemos entender un arca real, podemos entender una inundación global. Y una pregunta que nos hacemos muchos es: ¿de dónde vino toda el agua para el diluvio? ¿De dónde salió toda esa agua? Y pensemos en lo siguiente: cuando el Génesis se relata de dónde se originó el diluvio, uno siempre piensa en mucha lluvia, ¿no? Llovió por 40 días. Pero fíjense esto, y dice Génesis 7:11 que cuando Noé tenía 600 años, se rompieron todas las fuentes del grande abismo. Es decir, que los fondos del océano fueron quebrados. Imagínense ocurriendo erupciones suboceánicas, terremotos de escala global y tsunamis también de escala global a causa de esto. Entonces se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. De ahí vino el agua. De hecho, cuando vemos tsunamis modernos, por ejemplo, este fue en Japón, encontramos que es realmente fácil inundar partes de la tierra a través de un simple sismo. ¿Cómo sería una catástrofe global como el diluvio, en donde la tierra se habría fragmentado? De hecho, si uno mira, esta es una foto de la tierra vista por el lado del océano Pacífico. No está alterada, así es como se vería. Si ustedes miran por el lado derecho está la costa de Nueva Zelanda, arriba está Hawái y el lado izquierdo está México. Ese es el tamaño del océano Pacífico. Uno quizás cuando lo ve en los mapas planos no logra apreciar el tamaño de los océanos de la Tierra. O miren, por ejemplo, esta perspectiva del océano Índico. Es enorme también. De hecho, la superficie de la Tierra está cubierta el 70% de agua. Es como si ustedes cogieran una naranja y la partieran en 4 pedazos aproximadamente, y 3 de esos pedazos de las tres rebanadas son la parte cubierta de agua, y una rebanada sería lo que es tierra seca. El agua del diluvio está aquí. De hecho, si uno tomara la tierra y pudiera aplanar los montes y echar los continentes al agua y hundirlos, si pudiéramos hacer
una plastilina, sin fondos oceánicos y sin elevaciones, ¿saben qué? Quedaría la tierra cubierta más de 2 kilómetros de profundidad. El agua del diluvio está aún aquí en la tierra. Cuando vayas al mar, al océano, a la playa, acuérdate de esto. Ahí está el registro del juicio de Dios. Ahora, lo interesante es que los científicos seculares, naturalistas, cuando se trata del diluvio, por supuesto, lo niegan rotunda y categóricamente, porque no van a aceptar jamás que el relato bíblico fuera verdadero. Tienen que negarlo. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que cuando miran el planeta Marte, los científicos, a pesar de que es un planeta que no tiene registradas gotas de agua líquida, alguna agua congelada en los polos, dicen ellos que Marte fue inundada y que su superficie muestra rasgos de una inundación global para Marte. ¿Por qué aceptan esto en Marte? Pero cuando miran la Tierra, que es un planeta que tiene casi toda su superficie llena de agua, lo niegan. Ya se dan cuenta por qué lo niegan, ¿cierto? Ya vamos entendiendo por qué es. Ahora, si seguimos hablando del diluvio y respondiendo a algunas preguntas a nivel de apología y de afirmar nuestra fe, también encontramos y podemos dar explicación del origen de los continentes. Ustedes saben que los continentes se están desplazando, están moviéndose. Y si uno los devolviera en el tiempo, retrocediera a los continentes, estarían unidos. ¿Sí pueden ver la imagen? Ahí está una muestra acelerada de la separación de los continentes. De hecho, los científicos seculares aceptan y reconocen que los continentes se están separando y que en algún momento probablemente estaban todos unidos en un solo continente. Ahora, nosotros podemos entender esto. Ellos dicen que eso ocurrió en un proceso de millones de años de tiempo de separación, porque toman como base las tasas de movimiento actuales. Pero si consideramos el diluvio, no habría necesidad de haber pasado tanto tiempo. Estoy seguro que, no estoy seguro, pero es muy probable que el mundo en los tiempos de Noé, antes del diluvio, fuera una sola masa. Y cuando él bajó del arca, ya el mundo estaba reconfigurado completamente y reacondicionado por esta catástrofe, con unas nuevas montañas, con una nueva geografía, con nuevos continentes. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Voy a pasar rápido con este. Es una erupción que hubo en el monte Santa Elena, es un volcán en Estados Unidos, erupcionó en 1980 y esa erupción en cuestión de días produjo una cantidad de capas de rocas y aún produjo condiciones para cortar cañones en ese lugar. No en cuestión de millones de años, ni siquiera de años, sino de días solamente y semanas. Entonces vemos, por ejemplo, en esa catástrofe, que en una catástrofe hay condiciones para darse mucha de la geología que vemos hoy en día. Y podemos explicar a la luz del diluvio, con nuestros lentes bíblicos, sin comprometer la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué de los fósiles? Los fósiles son una realidad y están por toda la tierra. Pero ¿saben qué? Si hubo un diluvio global, ¿qué esperaríamos encontrar? Precisamente esto, miles de millones de fósiles enterrados en capas de rocas asentadas por agua por toda la tierra. ¿Y saben qué es lo que encontramos? Precisamente eso. Miles de millones de cosas muertas o fósiles enterrados en capas de roca asentados por agua por toda la tierra. Eso es una realidad y es una prueba es una evidencia que grita el diluvio global. Encontramos fósiles de animales marinos en las montañas del mundo. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos. ¿Qué los llevó hasta allá? Y los científicos reconocen que la Tierra hubiera estado cubierta no globalmente, sino sectorizadamente por agua, porque es evidente, la ciencia observacional te deja ver eso, pero ellos lo interpretan a su manera. Miren, por ejemplo, ella es María del Pilar, es colombiana, ella trabaja en el Museo de la Creación, y este es uno de los fósiles favoritos, porque este pez estaba listo para tomar su cena y las condiciones fueron tan repentinas que quedó cubierto y quedó fosilizado precisamente en el momento en que estaba por tragar a su cena. Eso es increíble y muestra que las condiciones de fosilización son ideales precisamente en condiciones como las del diluvio, para cubrir rápidamente a esos animales y dejarlos fosilizados. Hoy en día, de hecho, no se producen muchos fósiles. Entonces, ¿qué pudo producir la cantidad de fósiles que hay en toda la Tierra? Un diluvio global. De hecho, este animal, por ejemplo, está precisamente en el momento de dar a luz
y está fosilizada. O por ejemplo, miren este es un poquito más en Latinoamérica, acercándonos más a, en el Perú, un fósil de ballena en las montañas de los Andes. ¿Cómo llegó esa ballena ahí? Seguramente nadando, claro. ¿Por qué? Entendemos a la luz de un diluvio global. O por ejemplo, vengámonos un poquito más para aquí, un fósil más criollo. Este es el Kronosaurus boyacensis. ¿Saben dónde está este? En Villa de Leyva. Sí, ese es uno de nuestros fósiles. Y también, a propósito, es un reptil marino en las montañas de Villa de Leyva. ¿Cómo así? Sí, lo entendemos a la luz de un diluvio global, fácilmente. Ahora quiero mostrar otro ejemplo criollo, y es el cañón del Chicamocha. El cañón del Chicamocha está también lleno de capas de rocas y que contienen fósiles. ¿Y saben qué dicen los científicos seculares? Dicen que esas placas montañosas se formaron hace 46 millones de años. ¿Cómo lo saben? Realmente no lo saben, es su interpretación. Cuando antes era un inmenso lago, es decir, que ellos sí observan evidencias de que eso estuvo cubierto por agua. Y de hecho, en donde vivieron animales marinos de los que aún se siguen encontrando fósiles. La evidencia habla, pero la interpretación, fíjense cómo conduce hacia otro lado. Por eso es importante entender la diferencia entre ciencia observacional y ciencia histórica, poder diferenciar la interpretación de realmente lo que es la ciencia y la observación, para que no nos metan los dedos en la boca. Eso es muy importante. Ahora, hablando de unos fósiles de los más famosos, los fósiles de dinosaurios, por ejemplo, se han encontrado en los fósiles de dinosaurios, los dinosaurios sí existieron, por si acaso, son reales porque sus fósiles se encuentran, solamente tenemos que entenderlos bajo una cosmovisión bíblica. Pero lo que quiero decirles es que los fósiles de dinosaurios, los huesos de dinosaurios se han encontrado en huesos de T-Rex y también de Triceratops y de otros tipos de dinosaurios. Se han encontrado tejidos blandos, es decir, glóbulos rojos, vasos sanguíneos, colágeno en esos huesos. ¿Qué significa eso? Que esos tejidos o que ese dinosaurio realmente no murió hace millones de años, sino que es reciente, probablemente fue enterrado durante el diluvio su fósil, ¿cierto? Entonces, realmente la evidencia no desacredita la Biblia. Si uno aplica la ciencia observacional, encuentra que es completamente congruente, pero debes diferenciar las filosofías que hay involucradas. Pero ¿saben qué es lo más interesante para un fósil? ¿Qué es la primera condición que debe tener un fósil para ser fósil? Estar muerto, sí. Los fósiles están muertos. Y esos fósiles nos muestran evidencias de, muchos de ellos, de cáncer, de tumores, de artritis. Y todas esas son enfermedades que, dice la Biblia, que vinieron como consecuencia del pecado, la enfermedad y la muerte. De hecho, se encuentran en registro fósil también animales carnívoros, devorándose unos a otros. Según la Biblia, esto vino después del pecado porque los animales no se comían unos a otros. Entonces, desde una perspectiva bíblica, nosotros no deberíamos aceptar la muerte antes del pecado, porque dice la Biblia claramente que el hombre, a raíz de su pecado, vino la muerte como consecuencia. Sin embargo, el naturalismo dice lo contrario. La muerte más bien es la que permite y ha permitido el ascenso de las especies a través de la competencia, la matanza, el sufrimiento, la enfermedad. Sobrevive el más apto y finalmente llegamos al presente. Esa es la filosofía naturalista, pero es contraria a la Biblia y es contraria al relato de Génesis. ¿Cómo podría decir Dios que esa creación era buena en gran manera cuando había millones de años de fósiles debajo de Adán y Eva? No es posible. Ahora, cuando tenemos estas perspectivas tan diferentes, definitivamente no serían reconciliables. Y sobre todo porque el evangelio está implicado aquí. Piensen en lo siguiente: si la muerte siempre existió y no vino como consecuencia del pecado de Adán, entonces ¿para qué sirve la muerte de Cristo? Si la muerte siempre existió, no fue consecuencia del pecado. ¿Sí entienden que hay un problema teológico ahí? Si Jesús murió por un problema mitológico, si Adán fuera mitológico, no tendría sentido el evangelio. Porque hay un Adán real,
también tenemos un postrer Adán real que es Cristo. Y ese Cristo es la razón por la que tenemos que ser tan atentos en evitar el engaño del enemigo, porque el evangelio está en juego. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, las 7 Cs de la historia, 4 de estas Cs están en Génesis 1 al 11. Y sobre ellas está fundamentado el evangelio mismo, como ya hemos venido hablando. Ahora, llegando a nuestra conclusión, realmente estamos ante dos cosmovisiones, como se dieron cuenta, dos puntos de partida en resumen, uno basado en la palabra de Dios, otro basado en la palabra del hombre. Cuando basas tu forma de pensar y tu autoridad es la palabra de Dios, tú puedes responder con absolutos, morales, por ejemplo, el valor de la vida, tu salvación. Por ejemplo, el matrimonio, puedes definirlo claramente. Pero si te basas en la palabra del hombre, pues cada vez que el ser humano vaya cambiando y vaya ideando, va a ir cambiando y va a ir aceptando lo que sea que quieran aceptar. Esa es nuestra época. La homosexualidad, el aborto, que son consecuencia y producto precisamente de una cosmovisión y de una vida basada en nuestra propia determinación, no en la palabra de Dios. Ahora, si quitamos el fundamento, pues toda la estructura del cristianismo caería. Y quiero que piensen en lo siguiente: si en tu antepasados está un simio, si fuera así, entonces pues tú eres un animal, ¿cierto? ¿Qué determina lo que está bien y lo que está mal? Tú no eres responsable moralmente ante Dios. Tú simplemente eres producto de la naturaleza, eres materia y ya, ¿cierto? Pero sí, fuiste creado a la imagen de Dios. Sí, no viniste por la casualidad, sino por un propósito. Entonces, sí, tienes que prestar atención a esto. Si eres creado y si necesitas el evangelio. Ahora, quiero que mire muy bien este gráfico porque es importante para entender la conclusión de esta primera parte de nuestra presentación. Y es las dos estructuras, una humanista y otra basada en la palabra de Dios o el cristianismo. Y el humanismo ha sabido muy bien cómo atacar nuestra fe y cómo atacar yendo al fundamento. Si ustedes se fijan, fíjense que están disparando hacia la base de la estructura, precisamente el fundamento que estaría en Génesis, atacando con ideas de millones de años de evolución. Y los cristianos quizás no nos hemos dado cuenta. Algunos, por ejemplo, están dormidos, el que está arriba está dormido y el que está abajo está disparando también hacia la base de su propia estructura. Ahora, fíjense esto, los cristianos nos hemos quizás distraído en las ramas. No sé si ustedes alcancen a leer en los globos que aparecen ahí, pero esos globos dice ahí aborto, eutanasia, evolución, matrimonio gay. Y quizás hacemos marchas, protestas, hacemos movilizaciones y a pesar de que debemos tener una posición firme sobre esto y está bien que lo hagamos, esos son solamente las ramas y los productos de esta cosmovisión y de este mundo que ha rechazado a Dios y su palabra como autoridad. El problema es un problema de fondo y de fundamento y por eso la estrategia más adecuada es atacar precisamente el fundamento de esa cosmovisión y contrastarla con una cosmovisión basada en la palabra de Dios. ¿Y qué necesitamos por esa razón? Necesitamos como iglesia ser abanderados en estos temas. Necesitamos como iglesia poder enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente, poder enseñarles a confiar en la autoridad de la palabra de Dios, poderles enseñar a que ellos puedan testificar al evangelio con coraje a otras personas. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y podríamos y podremos impactar de manera efectiva nuestra cultura. Ahora quisiera mostrarles algunos recursos del ministerio para que ustedes tengan una idea de las herramientas con las que podemos colaborarles en esta labor de apologética. Son recursos para niños, para jóvenes y para adultos. Tenemos una serie de 12 libros de bolsillo, ahí se ven gigantes pero son chiquititos. Son 12, los siguientes temas son por ejemplo, de dónde tomó Caín su esposa, de dónde surgieron las razas, qué pasó realmente con los dinosaurios, existió el diluvio, por qué hay muerte y sufrimiento, de dónde tomó Caín su esposa, la datación por carbono refuta la Biblia, los días son millones de años,
las 7 Cs de la historia. De hecho, hay un librito para esto, también que trata con el tema del Big Bang, el propósito y significado de la vida. La mentira, que es el libro fundacional de respuestas en Génesis, en donde el fundador Ken Ham hace 25 años precisamente planteó esto que hemos venido hablando de la importancia de estos temas. Si ustedes tienen que escoger entre algún recurso entre todos los que hay, esa sería mi recomendación, seguido por los libros de las respuestas. Libros de respuestas 1, 2 y 3, libros completos con cada capítulo es una respuesta a preguntas sobre evolución y creación, escritos por científicos especialistas en el tema, y sirve como libro de consulta para ustedes. Una sola raza, una sola sangre, aborda el tema del racismo desde una cosmovisión bíblica, escrito por Ken Ham y Joe Owen. La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, cómo poder llevar este legado a la siguiente generación, y cómo Ken Ham y Steve Ham nos muestran por el ejemplo de su padre ese legado que ellos recibieron para confiar en la autoridad bíblica, a pesar de que él no era ni un pastor ni un científico, sino era un cristiano consagrado y que creía en la autoridad bíblica y enseñaba a sus hijos. Libros sobre ovnis extraterrestres, sobre el hombre simio, sobre el cosmos, un DVD que se llama Cosmos Creado, que se presenta en el planetario del Museo de la Creación, que ustedes pueden también tener en sus casas, y una serie de libros sobre hombre simio, Noé, los fósiles, escritos para niños, una serie de 3 libros, también muy recomendados. A es para Adán, que es un currículo o un temario de 26 lecciones de la A a la Z por cada letra del abecedario para los niños, para enseñarles el evangelio desde Génesis, con un libro para colorear, con ilustraciones y con contenidos, muy recomendado para familias que necesitan enseñar a sus hijos. Respuestas para niños sobre el diluvio, sobre los dinosaurios, sobre la creación, la caída, y estas preguntas son preguntas hechas por niños directamente y responde el ministerio. Rondas infantiles o canciones infantiles para niños, para ayudarles a formar su cosmovisión bíblica. Reemplazando a Darwin o Replacing Darwin, el libro del Dr. Nathanael Jensen sobre el nuevo origen de las especies basado en sus investigaciones en genética. El ministerio también tiene escuelas bíblicas vacacionales. Si ustedes como iglesia hacen escuelas bíblicas de vacaciones, el ministerio tiene 2 escuelas bíblicas: Conmoción Oceánica, basada en el diluvio de Noé, y Crónicas del Reino, que tiene que ver con la autoridad bíblica. Y son escuelas bíblicas que tienen todos los contenidos, canciones, coreografías, lecciones bíblicas para todas las edades, un material muy completo y de excelente calidad. Les sugerimos utilizarlo. Y finalmente, quiero invitarles a que no olviden las preguntas, que puedan dejarlas en sus buzones para la última sesión. Si ustedes nos dejan sus datos, pueden quedar registrados con el boletín de respuestas en Génesis, que sale una vez al mes, con noticias, nuevas respuestas según los últimos desafíos que se presentan en esta era, conferencias, nuevos recursos. Y nosotros quisiéramos enviarles al WhatsApp, si nos dejan sus datos por supuesto, una serie de creación y evolución de Ken Ham en video que ustedes puedan ver en línea. Entonces yo por el momento he terminado. Muchas gracias por la atención en esta primera parte de la presentación. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuántos